también discutimos muchas veces, incluso ahora en el músculo invasor también empiezan a aparecer tratamientos sistémicos que van a llevar a que tengamos soluciones conjuntas sobre cada paciente. Un poco la idea de este tratamiento, de la charla es, no quiero poner ¿viste? Esas cosas que a ustedes en bola cuando aparece un oncólogo y empieza a hablar de Hassan Ratio, de los sesgos de un estudio más, y traté de orientarla más para tratar de llevar acá a la mesa y que se haya alguna idea de una prueba de concepto con ideas claras de lo que implica la adjuvancia en esta enfermedad y cómo tienen que ver al paciente cuando vean ese informe que dice músculo invasor. Un poco tener en cuenta que la mayoría de los pacientes, bueno, se les va a presentar en su escenario el no músculo invasor, pero cuando son músculo invasor la mayoría son localizados, ¿bien? No hay metástasis. Pero tengan en cuenta también, para cuando tengan su propia casuística y su experiencia en el consultorio, que el cáncer de vejiga no es una patología común. No van a haber cientos de pacientes con cáncer de vejiga. Fíjense ahí un poco el número, el 10º en el mundo, es cerca del 13 en Argentina. Eso siempre tenganlo en relativo, depende de la casuística, cuánto reportan. La estadística en Argentina no es la mejor, por así decirlo, pero no va a ser la patología más común. Hasta estómago es más frecuente, tiroides es más frecuente. Así que tengan en cuenta que cada paciente hay que discutirlo porque, a pesar de ser infrecuente, también es complejo en sí. Ahí está la casuística argentina. Les he dicho el número 13, y un poco tener en cuenta esto que lo que les dije, lo más frecuente es que se presente de manera localizada con un invasor. Realmente no es tan frecuente el paciente metastásico. Es verdad que ahora con nuevas imágenes quizás encontramos más pacientes metastásicos, pero son los menos frecuentes. Entonces, no nos llama la atención que mucho de lo que vamos a hablar en cáncer de vejiga va a tratar sobre las más drogas porque van a estar acá metidos en este escenario de músculo invasor, enfermedad localizada. Ahora, ten en cuenta esto, muchos pacientes, los que debutan metastásicos, son pocos, y esto es importante que después lo vamos a repetir y lo voy a repetir varias veces, es de los pacientes que nosotros tenemos localizados y progresan, que van a ser el 50%, el 90% de ellos van a tener metástasis a distancia. ¿Bien? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿No? Estamos hablando de enfermedad localizada y metástasis. Fíjense, la supervivencia global de cáncer específica de pacientes con T2, T3 y T4. ¿Bien? Vamos a hacerlo ya que la charla es medio como amena, pues somos pocos. ¿Por qué un paciente con enfermedad localizada termina muriendo de metástasis? Si yo le saqué la vejiga. ¿Dónde está el error nuestro acá principalmente? ¿Alguien se anima? ¿Cómo? La estadificación. ¿Qué es la estadificación? ¿Y qué pensás? ¿Hago malas imágenes? ¿Estadifiqué con una ecografía? Hoy en día se usa mucho más la resonancia también para ver. Para ver enfermedad local. Totalmente de acuerdo. Pero está bien. Son las imágenes el problema. Esto es una de las primeras imágenes de tomografía en 1970. No son tan buenas las imágenes, ¿bien? Obviamente que mejoramos de esto, que se ven píxeles, unas imágenes del sistema nervioso central, me hace un tumor cuando te da 5 centímetros, ya estás tarde, ¿bien? Esto se lo hago a los pacientes. No sé si vieron un informe de tomografía alguna vez, van a empezar a ver informes que dicen imágenes inespecíficas de 4 milímetros. En 4 milímetros, chico, un grano de arroz, yo lo veo con mis ojos. La tomografía no puede ni siquiera determinar si es una metástasis o no. Es el límite de resolución de las imágenes. Y acá lo estamos tratando con pacientes metastásicos, es la enfermedad a distancia, la micrometástasis. Entonces, no veo un grano de arroz, menos va a haber una célula. ¿Bien? Entonces, esa célula que termina progresando después en el T2 o en el T3, ya estaba desde el inicio, solamente que no la vi. ¿Bien? Ese es el racional que usted tiene que tener. Ahora, está claro que en la enfermedad localizada, la cirugía es extraordinaria. En enfermedad metastásica, la quimioterapia, no voy a decir extraordinaria, pero bueno. Ahora, la combinación de estas claramente es lo que va a llevar a quizás potenciar nuestras herramientas para curar al paciente. Ahora, estas dos, chicos, no es para cualquiera. Yo siempre a mis pacientes les digo, hay 3 cirugías que realmente repercuten mucho en un paciente. Y son la cirugía de esófago, la DPC y la cistectomía. Los parte al medio, no tengo otra palabra para decirlo. El paciente tarda 6 meses. Yo vi un paciente que operamos hace 4 meses. Y recién ahora empecé a aumentar de peso. No es llamativo. Vos te comes 4 veces a la familia diciendo baja de peso, que no está bien, que está mal, que... Tranquilo, hay que sostener al paciente. Cuando hablamos multidisciplina, ¿a qué se incorpora el resto? No solamente, yo me apoyo mucho en los clínicos, en nutricionistas y demás, porque realmente repercute mucho en el paciente ese tipo de cirugía. Ahora, claramente, mientras más grande el paciente, fíjense cómo baja la estadística para hacer cistectomía. Mientras más añoso, claramente, peor performance status porque más comorbilidades y demás. Ahora, llamativamente, nosotros el cáncer de vejiga, mientras más grande, más chances tiene el paciente de tener cáncer de vejiga. Esto es como que son dos curvas que se cruzan. Entonces, más aún hay que discutir qué paciente va a ser candidato a hacer cirugía y cuál no.
Nosotros tenemos, y estas son imágenes, la verdad es imagen real, yo no puedo creer que este hombre exista. 80 años tiene más músculo que, no sé, que yo por lo menos. Que vos no, vos estás perfecto. Pero bueno, realmente hay que entender esto. Hoy por el último censo, cuando yo era chico, uno cumplía 100 años y salía en el diario, ¿no? Hoy más de 14.000 personas en Argentina tienen 100 años. 14.000. Las miércoles grandes son cada vez más frecuentes. Entonces hay que tratar de ver a los pacientes. Para mí 65 ya eras abuelo, ya estás jubilado. Hoy no, chicos. 65, la gente activa, las cosas han cambiado drásticamente. Es otra discusión cómo es que llegamos a que hoy esas personas sean más seniles. Pero hay que tratar de diferenciar qué pacientes realmente están fit o no para operar y para quimioterapia. Y acabo de explicar un poco la charla, ¿no? Porque la charla va a empezar con adjuvancia, después con neoadjuvancia, después con tratamientos perioperatorios. Esto es un poco el concepto que yo les voy a tratar de transmitir. Y ahora está como de moda que al principio, que tengo su atención, tengo que dejar el mensaje. Bien, así que yo creo que todavía no pasaron tantas diapositivas para que hayan faltado su atención. Estos son los números que tienen que tener en cuenta. Estudio, que no importa, pero estudio que hace neoadjuvancia versus cistectomía solamente. La mitad de los pacientes que hacen cistectomía van a tener progresión de enfermedad. Ese es el número que tienen que tener en la cabeza. Ahora, si ven la línea roja de la neoadjuvancia, hay un poquito más de beneficio. No sé, yo no soy estadístico, no hace falta que vean los números, los puse chiquitos a propósito, pero ven que las curvas se separan. Entonces, el primer concepto que quiero transmitir es que en enfermedad localizada, con cirugía sola, la mitad de sus pacientes van a morir de cáncer. O sea, algo hay que hacer. Es mucho la mitad. Y haciendo neoadjuvancia, quizás aportamos un poquito más de beneficio. Es decir, bueno, che, pero me convence intoxicar al paciente por un poquito de beneficio. Esta es otra curva, que es del mismo estudio. Las dos curvas de arriba, la azul y la roja, son aquellos pacientes que tuvieron algo de respuesta. La verde son los pacientes que no respondieron, resistentes. Entonces, ¿cómo se lee esto? Nosotros hacemos la quimioterapia, la línea roja, para tratar de encontrar a aquellos que tienen algo de respuesta, que claramente es la mejor. Los verdes es como hacer nada. Ahora, si yo tuviese un biomarcador que me predice qué paciente va a tener sensibilidad al tratamiento y cuál no, fantástico. Decido, pero no lo tengo. Entonces, hoy lamentablemente hay que hacérselo todos. ¿Buscando qué? La tasa de respuesta. Uy, apagué todo. No, dice cagado. Esta es la chulla. Verán que quería usar el puntero y no funcionó. Ahí está. Entonces, muestro aquí el puntero, pero bueno. Las dos curvas muestran los que tienen tasa de respuesta. Mientras más tasa de respuesta, mejor. Tasa de respuesta completa es lo mejor que le puede pasar al paciente. Yo no sé cuándo lo va a tener, entonces voy a buscar eso. ¿Está claro? Los que la línea verde son los que tuvieron resistencia. La resistencia existe, chicos. No todos los pacientes son sensibles a la quimioterapia. Por lo menos en este escenario. Entonces, los de la línea verde que tuvieron resistencia, progresión intraquimioterapia, les va igual que la cistectomía. Esos pacientes, lo siento, dice la quimioterapia del puente. Lo hicimos con una buena intención, tratando de buscar una tasa de respuesta que iba a beneficiar a largo plazo. Y por último, por acá los dos respondedores, es esto. Fíjense lo que les decía, la curva verde que ahora está en azul es igual a la roja, los que hicieron cistectomía. Da igual. Si yo tengo alguna forma de predecir esto, algún día vamos a seleccionar a qué paciente hacerle y a cuál no la quimioterapia. Hoy no lo tenemos. Entonces hay que hacerle quimioterapia a todos. Este es el concepto y ahora vamos a empezar a hablar un poco de la historia de cómo llegamos a esto. Y esto es, tranquilos, acá son urólogos ya o residentes ya son urólogos en un curso posterior, últimos años. Algunos ya sé que son urólogos, que veo cara conocida. Este mensaje es claro, tranquilo, van a seguir operando, soy les que les gusta a ustedes, ver sangre, cortar panzas, no va a desaparecer esto. La cistectomía es el gol estándar para hoy en día curar a un paciente con cáncer de vejiga. Bien, después podemos discutir futuros o debatir infinitamente si las tasas de respuesta actuales hacen que no operemos a algunos pacientes. Pero hoy por hoy el gol estándar es la cistectomía. Bien, después más o menos la quimioterapia vamos a debatirlo ahora. Estas son las estrategias que tenemos hoy en día para tratar a los pacientes. Neoadjuvancia más o menos inmunoterapia adjuvante. O sea, siempre la neoadjuvancia es quimioterapia y después si yo hice quimioterapia y que algo de enfermedad residual, le agrego la adjuvancia con inmunoterapia. Nunca hago quimio después. ¿Bien? Y hay un subgrupo de pacientes que va a ser cirugía upfront. Quizás para mí, lo podemos discutir, la cistectomía upfront siendo elegible para platinos, quizás un escenario que estaría desapareciendo, o por lo menos tendría que estar desapareciendo porque, como voy a mostrar después, la neoadjuvancia tiene beneficios, pero puedes encontrar con un paciente que tenga cirugía upfront por X motivo, porque hubo no acceso además, bueno, podrá hacer adjuvancia con quimioterapia, y si no, hoy tenemos disponible hacer adjuvancia con inmunoterapia, que tiene grandes diferencias.
un paciente por ahí que tiene cáncer de vejiga, que está obstruido, falla renal, yo no puedo hacerle platinos porque no cumple con los criterios de Galsky, y hago inmunoterapia que es mucho más tranquila, aporta su beneficio y no tiene nada que ver con la función renal. Vamos a empezar con la adjuvancia. Un poco el concepto de la adjuvancia queda claro, ¿no? Yo lo que estoy tratando es, antes de operarlo, para tratar esa micrometástasis que no estoy viendo en la tomografía. Claramente estoy tratando pacientes que quizás a la mitad se los hubiese curado con la cirugía sola. Como la otra mitad, pobre, no tengo cómo identificarlos. Este estudio, creo que es un estudio de Galsky, un prócer en cáncer de vejiga, fue el primer estudio, uno de los primeros que mostró el beneficio de hacer adjuvancia a no hacerla. ¿Bien? Un estudio, creo que la principal crítica es un estudio retrospectivo, muchos pacientes, pero no deja de ser pacientes seleccionados, ¿no? Al paciente que yo lo veía más o menos bien, le hacía quimioterapia, al que lo veía más o menos mal patológico, lo operaba. Entonces, está sesgado, no es una carrera totalmente legal, por así decirlo. Y recuerden esto, pacientes de alto riesgo, sobre todo los T3, T4, ganglios positivos, alto riesgo de hacer recurrencia, entonces la cirugía probablemente en estos pacientes, que sabemos que la mitad van a progresar, no es suficiente para curarlos y hay que hacerles algo más. Entonces ven el estudio de Ortiz, el 30994, creo que este es el estudio pivotal sobre este escenario de hacer adjuvancia en cáncer de vejiga, un estudio que reunió 200 y pico de pacientes, 284, pero había planeados 660. ¿Bien? Y acá empezamos a entrar estas cosas estadísticas que nos gustan a nosotros y a ustedes nos aburren, pero es realmente importante, porque yo a veces necesito un cierto número, calcular estadísticas, yo no me meto en eso, que se llama el número de poder, N de poder, ¿bien? Que es el número necesario para demostrar un beneficio. Y cuando un estudio ya no llega a su N de poder, empieza a perder poder de respuesta. O sea, lo que dice ese estudio quizás tiene un poco de pérdida de veracidad. ¿En qué momento capta un poco de nuestra atención? Cuando no hay nada más. ¿Bien? Si recuerdan, el cáncer de vejiga es un tumor infrecuente. Entonces cuesta reclutar pacientes. ¿Bien? Sobre todo los que tienen inclusión, protocolos que alguien participa en un protocolo, que el paciente está un poco perfectito para hacerlo. Donde encontrás alguna cosa que te lo saca el protocolo, lo perdí. Bueno, este estudio mostró que hay un beneficio en intervalo libre de progresión y la del beneficio de supervivencia global, si no hay una tendencia, no es estadísticamente suficiente. Entonces acá empieza la pregunta. ¿Es realmente que la adjuvancia no brinda beneficios en curar más pacientes o este estudio no tiene el número necesario para demostrarlo? ¿Bien? Son dudas, pero lo que nosotros tenemos, y basado en esto, tenemos que tomar nuestras decisiones porque el paciente lo tenemos adelante. Ahora, se hace un metaanálisis con el primer estudio, el segundo estudio, el Ortiz, que demostró beneficios en supervivencia global, en intervalo libre de presión, claramente, y el estudio Galsky retrospectivo que mostró supervivencia global, más otros estudios que habían que eran distintos. Y en este estudio, metaanálisis, ustedes saben que los metaanálisis toman de todos los datos, de todos los estudios, los datos individuales y los reanalizan como si fuese un gran estudio en conjunto. Y acá sí se mostró una reducción de muerte del 23% con la adjuvancia. Entonces este metaanálisis es el que le termina a poner el sello a que hacer adjuvancia basada en platinos es el estándar en cáncer de vejiga con factores de riesgo. Y ahora aparece la inmunoterapia. Tenemos dos estudios pivotales con dos drogas, en realidad hay más, pero no los quiero marear porque es un poco engorroso. El Checkmate 274 con nivolumab y el embajador que es con pembrolizumab, ambos un año de tratamiento. El nivolumab primero, estudio que mostró beneficio en ambos escenarios, en ambos objetivos, intervalo libre de presión y supervivencia global. Pembrolizumab que mostró mejoría en intervalo libre de presión, pero no logró mostrar supervivencia global. Esto podemos discutirlo, pero lo voy a dejar después para tratamientos perioperatorios, porque esto ya queda para otro escenario, donde se usa pembrolizumab. Vamos a hablar de diapositivas más adelante. Ahora, en cuanto al nivolumab, cuando hacen un análisis de subgrupos, aquellos pacientes que tienen PL1 positivo versus PL1 negativo, les va mejor a los que tienen PL1 positivo. ¿Bien? Y en esto se basa la aprobación de la EMA, que son los europeos, para aprobar el nivolumab adjuvante solamente para aquellos que tienen PL1 positivo. En cambio, Estados Unidos, que es un poco más, cuando le conviene, abarcativo, lo aprueba para todos. Es verdad que el endpoint fue para todos los pacientes, lo que es intention to treat, y eso fue positivo, así que la verdad que bueno, está bien. Es verdad que a los PL1 positivos les va mejor, pero no significa que con el total de la población fue negativo. Esto hay que tener en cuenta un poco la consideración en el momento que hizo este escenario. Hay momentos que están estas guerras geopolíticas, es una realidad en las cuales primero está la aprobación de EMA, que es solamente para PL positivos, y Estados Unidos con la FDA,
quizás un punto de vista más comercial, pero también había una cuestión de que Europa en ese momento está tratando de ahorrar plata porque venían de la pandemia y dijeron, no, vamos a ahorrar, no para todos, sino solamente para los que hay positivos, y nos aseguramos de aumentar el beneficio. Y Estados Unidos dijo, nosotros no somos como Europa, hicieron lo contrario, solamente por una cuestión política, porque la verdad que no había ningún justificativo para hacerlo ni uno ni el otro. Nosotros en Argentina la verdad que hemos aprobado para los dos escenarios más como Estados Unidos. Además es medio una fotocopiadora de la FDA, ¿no? Después que las prepagas te aprueben los tratamientos o no, es otra historia, pero aprueba FDA y probablemente en Argentina se apruebe al rato. Bueno, pasamos a la neoadjuvancia, ¿bien? Y volvemos a esto que yo les dije. Es muy importante tratar ese puntito antes de operar, ¿no? Porque el paciente se muere de enfermedad metastásica, no se muere de enfermedad local. La verdad que la enfermedad local trae un montón de complicaciones, la verdad que hay pacientes que fallecen con enfermedad local, pero el paciente generalmente muere de metástasis pulmonares, hepáticas. Entonces, ¿quién operó un paciente? ¿Quién hizo una cistectomía alguna vez acá? ¿O vio un paciente? Espero que muchos. Yo soy el paciente, vengo hoy, digo, fantástico, me tienen que operar. Hasta que yo me opero y termino en un postoperatorio más o menos bien, ¿cuánto tiempo estiman que va a pasar? Dando todo bárbaro, un mes. Un mes. Ahí está, Muy muy bajo. Muy bueno. Muy bajo. Sí, 4 meses. Sumamos ese mes. El cáncer es una enfermedad rápidamente progresora. Entonces, ese mes, esa metástasis va a crecer. Entonces, el racional es por qué no tratar antes. Si nosotros hoy con las imágenes podemos tener cierta información del T, la resonancia, no sé quién dijo hoy la resonancia, podemos aproximarnos el T y saber si el paciente tiene algún factor de riesgo para hacer la adjuvancia. Entonces, con esas imágenes, hoy tomo la decisión de llevar la quimioterapia antes y tratar esa micrometástasis. Obviamente que la ventaja de esto es, en algunos casos, esto es para todos, no para vejiga, no es una cistectomía parcial porque el tumor se achicó. Pero el racional para hacer la adjuvancia es que a veces permite cirugías más conservadoras. Esto es muy importante, es evaluar la quimiosensibilidad in vivo, ¿bien? Y tratamiento de micrometástasis tempranamente. Entraría quizás en discusión ahora lo que es el ADN circulante, ¿bien? Pero bueno, me parece que es un escenario que no está aprobado, es experimental, en Argentina lo podemos hacer, a algún paciente se lo hacemos, el paciente lo tiene que pagar de su bolsillo, salen millones, algunos los tienen y lo pagan, pero bueno, eso nos permite detectar esa micrometástasis mediante el ADN circulante. No está para todos los pacientes hoy en día, así que vamos a dejarlo para un costado o quizás para cuando esté aprobado. En fin, trata la micrometástasis, que es lo que después va a crecer, progresar y va a matar al paciente. Entonces tratamos tempranamente, y otra cosa que esto siempre lo discutimos es el paciente está en mejor estado general pre-cirugía que post-cirugía. Entonces la compliance, que es otra cosa que vamos a ver en la charla, post-quirúrgica, a veces perdés pacientes porque se infectaron, porque no se recuperaron, y el paciente se le pasaron el tiempo para hacer adjuvante. Entonces, haciendo antes, ahí pasó algo. No pasa nada, ahí viene solo. Ahí está. Haciendo algo antes, quizás podemos tratar a todos los pacientes, haciendo después no. No lo digo yo, lo dicen los estudios, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, alto riesgo de recurrencia, la mayoría de las recaídas son sistémicas, esto ya se los había dicho. El 90% de los que progresan con metástasis, no localmente. Entonces, acá están las dos controversias de hacer adjuvancia o no adjuvancia. Por un lado, la adjuvancia, tenemos pérdida funcional con la cirugía, los pacientes no salen con la mejor función renal y saben que las quimioterapias son basadas en platino, al menos hasta ahora, y dentro de los criterios de Galsky, saben que si platino tiene como uno de sus talones de Aquiles la función renal porque da daño renal, entonces el paciente tiene como una función renal. Y quizás post-quirúrgico el paciente no termina con condiciones o criterios para hacer quimioterapia basada en platinos. Complicaciones postquirúrgicas pueden dilatar, 50% de los pacientes nunca llegan a hacer el tratamiento por las complicaciones y estamos tratando de manera tardía las metástasis. La neoadjuvancia pierde todo eso. ¿Bien? Primer estudio, el SWOG 8710, es un estudio que muestra el beneficio de hacer neoadjuvancia comparado con cistectomía sola, un beneficio absoluto del 13%, pero volvemos a lo mismo. Aquellos pacientes que tuvieron respuesta son pacientes que claramente eran mejor. Entonces, quizás lo que hacemos nosotros es vamos evaluando al paciente, porque con neoadjuvancia y teniendo el tumor nos permite ver al paciente en vivo. No, entonces, y vemos la respuesta. Entonces, yo veo que el paciente, no sé, le hago una ecografía y progresa su masa vesical, ya está, es un paciente que es resistente. No voy a esperar más y quizás voy a anticipar la cirugía y no voy a completar los ciclos de quimioterapia.
¿Cuántos pacientes son los que responden? Puedes decir, bueno, respuesta completa, pero si 10% responden, la verdad que no vale la pena exponer a todos por tan poquito porcentaje. Cerca del 40%. Cáncer de región es una enfermedad bastante quimiosensible. Metastásico es el 85% responde. Así que vale la pena intentar llevar a los pacientes a este escenario. Y fíjense que si nosotros, yo dije acá, que para atrás, el beneficio es absoluto, cuando nosotros vamos a analizar solamente la población que tuvo respuesta versus los que no tuvieron respuesta a la cistectomía, la diferencia es abismal, 76 meses versus 46. Y recuerden, estas son medianas, no son números absolutos. No piensen que a los 76 meses ¡tac! Murieron todos. Pasó las 12 de la noche y fallecieron. No, no es así. Es una mediana de pacientes que tienen larga supervivencia. Esta es la primera demostración de un beneficio claro en supervivencia global para la neoadjuvancia con la cistectomía. Y ahí viene el metaanálisis, como todo, no me voy a poner a mostrar todos los estudios, podemos estar 1000 años. Pero bueno, metaanálisis que agrupa todos los estudios. En este estudio quizás el beneficio es más modesto, 5% de beneficio absoluto. Nosotros lo que vemos acá es que este estudio incluye a pacientes que tenían cisplatino como monodroga y platinos en combinaciones. Claramente hay más beneficio para el platino en combinaciones, sea CISGEM o EMBAC o CMB, cualquiera de las combinaciones. Si nosotros sacamos las poblaciones que hicieron quimioterapias subóptimas, ese beneficio del 5% se beneficia, aumenta. Entonces, en neoadjuvancia es estándar, eso ya no quedan dudas, el beneficio está demostrado con un metaanálisis que compara contra adjuvancia. Ahora la pregunta es con qué, porque tenemos varios esquemas. CISGEM versus EMBAC era la eterna discusión. Yo me acuerdo en 2018, cuando hice mi rotación en el Gustavo Lucía, en el grupo de genio urinario, hacían EMBAC. En ese momento se discutía mucho sobre las plataformas moleculares, había estudios del MD Anderson y demás, y eran todos EMBAC, y acá en Latinoamérica muchos CISGEM. Cuando preguntaba, bueno, era más tolerable, claramente, no sé si era alguna vez EMBAC, en algún paciente. Es un dolor de cabeza manejarlo, no quedan dudas que es un dolor de cabeza. Pero el paciente está en un buen estado general, quizás vale la pena ahora lo voy a mostrar. El CISGEM es más tolerable, los pacientes va mejor, alguna cosita chiquita para manejar en el consultorio, pero nada del otro mundo. Todo esto que les cuento estaba basado en un estudio retrospectivo que comparaba CISGEM versus EMBAC. Había poca población de EMBAC, un 20%, y la tasa de respuesta completa era aproximada. Entonces, la verdad que, dado este beneficio que no era tan robusto y dado el perfil de toxicidad que claramente para EMBAC era superior, es que los oncólogos preferían manejar el cisplatino. Y ten en cuenta también, chicos, que es una población grande y con ciertas comorbilidades. No es para cualquiera el EMBAC. El cisplatino tampoco. Pero entre estos dos, basado en este estudio, durante muchos años se hizo cisplatino gemcitabina. Hasta que vino este estudio, el VESPER, que se publicó hace poquito, en 2024. Tardó 10 años en reclutar, chicos. 10 años, una década. Decir que no cambió mucho el cáncer de vejiga durante 10 años, porque un estudio se te puede quedar atrás totalmente en 10 años. Pero el VESPER comparaba cabeza a cabeza hacer cisplatino contra EMBAC. Criticado con un montón de cosas, yo les prometí que no iba a ahondar en cosas estadísticas, pero una de las cosas principales es esto. Fíjense que cisplatino gemcitabina, el estándar es hacer 4 ciclos. Y el EMBAC en realidad se hace cada 21 días, hasta que aparece un estudio, el metastásico, que hace el dose dense, cuando haces dosis densas, acumulás días. De cada 21 es cada 14. Y le da factores estimulantes colonias por la neutropenia que es segura. Y acá se dan 6 ciclos. Entonces el tiempo era el mismo tiempo, pero acá se dan más quimioterapia. 6 ciclos versus 4. 3 drogas versus 2. ¿Se entiende la gran diferencia? Entonces es esperable que sea más tóxico, que tenga más tasa de respuesta y demás. En la oncología generalmente mientras más poliquimioterapia, más tasa de respuesta. El tema es que eso después se refleje con algo que al paciente le importa, que vivir más, tener más intervalo libre de presión o lo que sea. Bueno, acá lo que vemos es beneficio en ambas cosas, intervalo libre de presión y supervivencia global. Y acá un poco, cuando se publicó el VESPER, lo discutimos un montón de veces en el comité, si realmente es un estándar o no hacer EMBAC. Y la verdad no es para cualquiera, chico. Yo tengo pacientes tratados con EMBAC, sí. Los dos primeros que traté, me acuerdo, fue ni bien se publicó el VESPER, los dos respuesta completa. Estamos hablando de 2024 y hasta el día de hoy siguen curados. Uno se lo dijo, yo no me opero. Uno se sacó la vejiga y está curado solamente con quimioterapia. Tienen claramente más posibilidad de tasa de respuesta completa. Y los que tienen tasa de respuesta completa son los que mejor les va, 80% a largo plazo. Acuérdense, estamos hablando de un 50%. Cambia la cosa realmente.
Claramente, en BAC, en todo donde lo vean, va a tener más tasa de respuesta, 42% versus 36%, es significativo el beneficio. Y esto es un poco lo que le había contado al principio. El VESPER tenía un 10% de los pacientes que han hecho adjuvancia en vez de neoadjuvancia, porque el EMBAC surge de la adjuvancia, en realidad. Todo lo que sea, la oncología generalmente vos probás en primera línea, tiene beneficio, lo llevas a adjuvancia, tiene beneficio, lo llevas a neoadjuvancia. Acá es escenarios más tempranos. Los fíjense estas curvas que parecen medio caóticas al principio, pero analicemos un poco más preciso. Fíjense, a aquel lado la neoadjuvancia. 58% de los pacientes habían hecho EMBAC, ¿bien? En la neoadjuvancia. Y 66 hicieron cisplatino gemcitabina. Esos son en naranja y en azul oscuro. Y abajo en clarito están los que no hicieron la dosis óptima. O sea, tuvieron alguna reducción de dosis o no completaron los ciclos por toxicidad. Bien. Entonces, fíjense, dosis completa 58-66, cerca del 60%. Ahora vengamos acá. Fíjense cómo bajan en la adjuvancia la dosis completa. 35-46%. ¿Por qué? Porque el paciente después que sale de una cistectomía, y como el partido en el medio, después de una quimioterapia, el paciente al segundo ciclo va diciendo de más. Déjenme acá, abandono todo. ¿Viste? No toleran igual los pacientes la quimioterapia pre que postoperatorio. Entonces es importante esta curva, este fue presentado después del VESPER, este es un análisis de un grupo presentando a la compliance porque realmente es un tema de discusión y acá lo tenemos demostrado. Cabeza a cabeza, mismo estudio, misma población, hicieron neoadjuvancia e hicieron adjuvancia con mismos esquemas de quimioterapia. Ahora, neoadjuvancia, ¿tiene algún rol en la inmunoterapia? Y claramente sí, ¿no? Venimos hablando de inmunoterapia, lo metemos en todos lados la inmuno hoy en día. Pero no es de gratuito, realmente da beneficios. Los dos primeros estudios que aparecen son el de Doug Powell y de Andrea Lecchi, italiano y de Reino Unido. Atezolizumab por 2 ciclos y pembrolizumab por 3 ciclos. Nada más. Pacientes, imagínense, cáncer de vejiga, 80 años, mal performance status, no es fit para nada, le doy 2 ciclos de inmunoterapia monodroga. No sé si veo a un paciente con pembro o con atezo alguna vez, es como tomar un vasito de agua en la esquina de tu casa. Nada más. Fíjense las tasas de respuesta, 42, 54%, 37, 31, 73% con PL1. Fueron 2 estudios fase 1-2. Probaron un racional, una prueba de concepto. Probaron que la inmunoterapia sirve como una adjuvancia y con una buena tasa de respuesta. Y siempre y cuando, teniendo en cuenta que con quimioterapia rondamos entre el 25 y el 35%. ¿Bien? Entonces realmente esto vino a patear un poco el tablero. Acá están los estudios, fíjense, 54 pacientes. Son pocos. Es una prueba de concepto, hay que llevar los estudios más avanzados. Con nivolumab lo mismo, con PL1 fue tremendo, 71% de tasa de respuesta. Creo que no lo hemos visto antes con ningún otro escenario, ninguna otra quimioterapia. Bien. ¿Por qué no avanzaron estos? Si yo tampoco almorcé. No prospero estos estudios porque empezaron a pasar las combinaciones. Las terapias sándwich. Bien. Todavía no está aprobado. Esta es una parte incómoda, nos estamos en el consultorio porque tenemos evidencia ya publicada en ESMO el año pasado y en ASCO GU este año en febrero. Si no está aprobado, entonces yo sé que hay algo mejor para el paciente, pero no puedo dárselo. Estos 2 estudios son en Niágara, no sé si lo escuchó nombrar, pero combina quimioterapia con inmunoterapia. Neoadjuvante. Cirugía y después la parte adjuvante con inmunoterapia. Comparado contra quimioterapia sola. Es un estudio que cambió, que tiene sus beneficios, críticas que se le han hecho al estudio, compara con CIGEM, como sabemos que VESPER mostró que en BAC es mejor, porque no es para todos los pacientes. Y acá no está comparado en la rama control que hagan adjuvancia post las cirugías que tienen enfermedad residual. Bueno, la explicación de esto es que estuvo preplanificado y ya había reclutado antes de que se apruebe la inmunoterapia. Así que esto en realidad nos responde si hacer inmunoterapia perioperatoria tiene su beneficio, pero no nos responde si comparado con hacer quimio y después adjuvancia, que es lo que hoy tenemos aprobado, tiene un beneficio. Claramente tiene números que son mucho mejores que lo que venimos viendo hasta ahora. Esto mezcla las dos cosas. El primer estudio que mezcla hacer tratamiento perioperatorio, antes nosotros tenemos los datos de hacer neoadjuvancia y los datos de hacer adjuvancia con inmunoterapia. Acá está todo en un mismo estudio y muestra una población elegida que claramente le da mejor. Fíjense, 72% de beneficio a 2 años, 82%, no lo hemos visto nunca en cáncer de vejiga. Después el otro estudio que se presentó en ASCO GU este año, en febrero en San Francisco, es un estudio parecido. Acá lo que cambia es que trae drogas con el fortuavedotin, que son drogas que salen de este escenario que venimos hablando hace 30 años, de cisplatino o quimioterapia basada en cisplatino, y trae una quimioterapia que sabemos que es extremadamente útil en pacientes metastásicos,
y la trae a hacer un tratamiento perioperatorio. Fíjense que acá el EB se salteó, EB se formó biotin. Se salteó esta etapa que yo les dije de hacer primera línea, adjuvancia y no adjuvancia. El EB se aprueba primero para segunda línea, después se aprueba para pacientes en primera línea en combinación con pembrolizumab y saltó a un tratamiento perioperatorio. ¿Bien? ¿Por qué hacen esto? Hay algo que se llama, y esto no lo quise poner, se lo prefiero decir para no complicarles, algo que llaman priming inmunológico. ¿Bien? Que un poco consiste en tratar de hacer inmunoterapia con el tumor ahí. ¿Bien? ¿Cuál es el racional de esto? Que si vos operás al paciente y le sacás todo el tumor, le estás sacando los antígenos. ¿Bien? Y la inmunoterapia actúa a través de antígenos. Entonces yo tengo el tumor que libera antígenos, voy a potenciar esa respuesta inmune. ¿Bien? Entonces ese priming inmunológico hace que los tratamientos con inmunoterapia se vengan a perioperatorio. Está demostrado en la neoadjuvancia ahora en melanoma, por ejemplo, y un montón de cosas que hacen. Está demostrado esto, la liberación de antígenos y el beneficio de hacer o no inmunoterapia. Beneficios también para el Keynote P15, tampoco incluía pacientes con adjuvancia, porque lo mismo que antes, estaba diseñado ya antes de que la adjuvancia se apruebe o que tengamos evidencia, así que responde lo mismo que antes, pero con la diferencia con el Niagara es que acá usamos una droga nueva, no lo basado en quimioterapia como el cistatino. Si vemos el forest plot, que estos son todos los subgrupos que se benefician, están todos a favor de hacer pembro en Fortunato Vedotin, y la tasa de respuesta 55%, más de lo que veníamos hablando. Entonces pasamos del del EMBAC con 38% a un 55%. Recuerden que la respuesta completa es el mayor predictor de beneficio a largo plazo. Entonces, este quizás es la primera mirada al horizonte, que quizás hay un subgrupo de pacientes que no van a necesitar operarse. Recuerden, los pacientes que tienen respuesta completa, muchos tienen beneficios a largo plazo sin recurrencia de enfermedad. La duda está en cómo volvemos a estos pacientes. El año pasado estuve con Joaquín Belmont en el Hospital del Mar y le pregunta cómo volvemos a los pacientes que tienen respuesta. No, ni idea. En resonancia, PET, citoscopía con biopsias randomizadas, y aún así no te quedas tranquilo. Si tienes una enfermedad residual microscópica, no la vas a ver. Pero bueno, entiendo las comorbilidades de la cistectomía. Si un paciente hace el tratamiento y tiene respuesta completa, me va a decir, déjame energía, ¿qué me la sacan? Salí de acá y no quieren. Y algunos pacientes hay que discutirlo, otros quizás lo aceptan mejor que no. Y es un tema de discusión con el mismo pasó que tuvimos un paciente así. Respuesta completa, eso sí, es un poquito de nivolumab que le había sobrado a un oncólogo en Neuquén, con 40 miligramos de nivolumab, tuvo respuesta completa de un tumor en un divertículo. El paciente empezó a dudar, ¿me tengo que operar o no? Es una discusión de todos los días. Bueno, como conclusiones, la quimioterapia basada en platinos continúa siendo la base del tratamiento perioperatorio, y esto es porque el EB todavía no está aprobado, quizás cuando se apruebe el EB, y hoy creo que los veo más a los de Adium, que es el laboratorio que maneja EB, presionando la aprobación, que los de Niagara, que son los de AstraZeneca. La verdad, una lástima, porque Niagara se presentó en septiembre del año pasado y todavía estamos sin aprobaciones, con una aprobación pendiente en la SARPAN. La neoadjuvancia posee mayor nivel de evidencia y constituye un estándar actual en pacientes elegibles, claramente. Hay beneficio de la adjuvancia, es más evidente con características patológicas de alto riesgo, T4, T3, ganglios positivos. Los estudios perioperatorios modernos, Niagara y Keynote, muestran que hay un beneficio para hacer inmunoterapia perioperatoria. Lo que quedan dudas es si el beneficio es para hacer la inmunoterapia en la etapa adjuvante o en la etapa neoadjuvante. Yo lo que le conté del priming inmunológico es un racional, es una hipótesis, pero no está demostrado. Para eso tendríamos que tener un estudio que haga perioperatorio y otro que haga la rama control, lo que está todo hoy, que es quimioterapia seguido de inmuno, en caso de que tenga factores de riesgo o enfermedad residual. La selección de pacientes y la integración de biomarcadores serán claves para esto. Al paciente discutimos el viernes pasado, le propuse hacer el test para hacer ADN circulante. El paciente lo va a hacer. Y eso sí, hay un estudio de atezolizumab adjuvante que no lo mostré, el MK, que fue negativo, pero analizando el subgrupo de los que tuvieron ADN circulante fue positivo, así que desarrollamos un estudio posterior que tuvimos en Fleming, el MK011, y a los pacientes los randomizada. Después de la cistectomía, hacían el ADN circulante y cuando algunos adjuvancias, otros ADN circulante. Y en caso que el ADN circulante se vuelva positivo, ahí les empezaron el tratamiento. Y fue positivo. Pero bueno, realmente es caro el ADN circulante. Creo que con esto terminé, así que muchas gracias.